Muy bien, entonces vamos a continuar nuestro estudio a través del libro de Oseas, Antiguo Testamento, el profeta Oseas. Recordando siempre, como cada vez que nos reunimos a estudiar Oseas, que el libro de Oseas habla acerca del amor incondicional y fiel de Dios frente a una nación que le es infiel, más bien, el pueblo de Israel. Y que Dios utilizó la vida conyugal del profeta Oseas para ilustrar la situación espiritual de Israel. Ya lo habíamos comentado en tantas oportunidades. Oseas se casó con una mujer que no le era fiel y aún así Oseas la amó. Y con esto Dios ilustraba cuál era la realidad de lo que le estaba sucediendo a Israel. Hemos ido así recorriendo capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, y hemos llegado al capítulo 8. Así que vamos allí. Oseas capítulo 8. Y en esta etapa del libro de Oseas ya es una palabra de exhortación directamente de Dios hacia el pueblo de Israel. Siempre tenemos en mente el ejemplo de lo que sucedió con Oseas y Gomer, pero ya la exhortación va directamente hacia Israel. Como que Dios le dice a Israel, Israel reacciona. Todas las demás cosas en las que crees no son Dios. Yo soy tu hacedor. Y ese también es un llamado para el ser humano del día de hoy. El ser humano, el hombre y las mujeres, reaccionen. Muchas cosas de las cuales ponen su fe y su esperanza, esas cosas no son Dios. Pongan su esperanza en su hacedor. Y esa exhortación es para nosotros también. Entonces vamos allí al capítulo 8 de Oseas. Y dice, en los primeros 3 versículos, pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Entonces habla como de una situación de alarma en la cual Israel debe tocar trompeta porque viene el enemigo. En los tiempos antiguos las ciudades se fortificaban y cuando iba a aparecer el enemigo que los iba a invadir o a atacar, entonces tenían que haber atalayas o vigías, vigilantes, que tocaran trompeta para que avisen y pongan en aviso a los que estaban en el interior de la ciudad para que supieran que venía el peligro. Dios envió muchas veces profetas a Israel para avisarles del peligro, para avisarles de que el enemigo está listo para tirarnos abajo, pero ellos no querían apercibirse de aquellas cosas que los debilitaban frente a los ataques de los enemigos en general. Entonces el pueblo de Israel, desde sus autoridades, de sus reyes y toda su clase religiosa y la clase sacerdotal, habían caído en pecado, en idolatría, en inmoralidad, en perversidad, en maldad, etcétera, 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 y se debilitaron totalmente porque perdieron el favor de Dios, le dieron la espalda a Dios. Entonces Dios ahora le dice, toquen trompeta, el enemigo viene como águila, pero no como águila en otros ejemplos que hemos visto en la Biblia, a veces que el águila puede representar las cosas celestiales o espirituales. En este caso es una connotación negativa. Viene una palabra hebrea que realmente significa buitre o un ave de rapiña. Un ave de rapiña que viene para arrancar, desolar, llevar, hurtar. ¿Por qué suceden estas cosas? Dice Dios, porque traspasaron mi pacto, se rebelaron contra mi ley. Es decir, el pueblo de Israel fue en contra de todas aquellas instrucciones que con tanto amor Dios les había dado. Dice, a mí clamarán, Dios mío, te hemos conocido. Pero Israel tenía una mezcolanza de religiones, porque tenía rezagos de lo que habían aprendido cuando fueron sacados de Egipto. Pero cuando el reino se dividió, y lo vamos a leer dentro de un ratito, cuando el reino se dividió, entonces crearon su propia religión y se mezclaron con los cultos de otros lugares que les rodeaban. Entonces esa mezcolanza hacía que ellos dijeran, sí, conocemos a Dios, tenemos nuestra religión, pero Dios no aceptaba esa forma de conocerle, porque Dios quiere que le conozcamos como Él es, como es Él. Entonces Él se revela a la manera que Él quiere ser conocido. Jesucristo nos dijo en el Nuevo Testamento, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Pero yo diré, nunca les conocí. ¿Recuerdan en Mateo capítulo 7? ¿Qué tal si le damos una leidita para no parafrasearlo
de otra manera. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les diré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Si Dios conoce todo, pero está hablando, nunca hubo una relación personal de amor entre ustedes y yo, porque no quisieron ser obedientes conmigo, o hacia mí, o hacia mis cosas. Esta situación es la que estaba sucediendo con Israel. Israel había desechado a Dios, se había rebelado en contra de Dios, pero sin embargo por momentos clamaban a diferentes deidades y también lo mezclaban con Dios. Y nos hace recordar que en nuestros tiempos también suceden esas cosas. Las personas claman a muchas cosas o a muchas otras personas y también claman a Dios y hacen una mezcolanza. Incluso hasta en la práctica de brujería, de hechicería y de paganismo, muchas veces uno va donde... No, uno no va, pero en las películas. Los que van en los cuartos de los brujos, hay pegadas oraciones, el Padre Nuestro, una calavera con su crucifijo encima, ¿no? Y virgencitas y cosas. Entonces hacen mezcolanzas, mezclan sus ritos y de ahí te rezan un Padre Nuestro. Entonces es un clamar a Dios que no es clamar a Dios. Y Dios dirá: nunca te conocí, porque nunca te instruí para que practiques esas cosas. No me son agradables, me son abominación. Y algo así sucedía con Israel. Volviendo a Oseas, capítulo 8, en el versículo 3, dice: Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. ¿Qué entienden por desechar? Votar, desestimar, rechazar, dejar como algo que no se aprecia, dejar como algo, como poca cosa. Desecharon el bien. ¿Recuerdan en Génesis cuando Dios puso un árbol en el centro del huerto y le dio instrucciones al ser humano? Es el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y le dijo al ser humano, le dijo a Adán: no comas de ese árbol, porque el día que comas, ciertamente morirás. Fue una instrucción de obediencia, porque suena misterioso, ¿no? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero, ¿cuál es la ciencia del bien? ¿Cuál es la ciencia del mal? Era una instrucción de obediencia. Obedecer a Dios, la ciencia del bien. Desobedecer a Dios, la ciencia del mal. El ser humano tuvo opción de elegir, y cuando fue expuesto a esa situación de elegir, eligió el mal. Entonces desechó el bien. Israel ahora está en una práctica continua de elegir el mal, elegir la desobediencia a Dios y desechar el bien, desechar la obediencia a Dios. Obviamente nosotros no queremos hacer eso. Nosotros queremos apreciar la obediencia a Dios, tener entendido que es bueno para nosotros que estimemos obedecer a Dios como algo bueno, no como una presión fastidiosa, como de repente algunas personas lo pueden tener. Ay, ya vienen a presionarme otra vez, ay, que la Biblia, que esto, que haz, no hagas, y sentimos, o sienten, como que hay una presión en las cosas de Dios. Todas las cosas que son de Dios son voluntarias, son en amor. Dios nos atrae con lazos de amor y pone las cosas de una manera tal en que tenemos la opción de elegir. No por presión, no por obligación, no porque nos agarre latigazos. El estilo de Satanás, el estilo del enemigo es totalmente diferente. Él, cuando alguien le da un poquito de pie, él viene y toma y arrasa y pasa, y cuando esclaviza no pide permiso, ni te da opciones, no te da a elegir. Cuando puede tomar posesión, cuando puede tomar autoridad, cuando puede hacer daño, lo va a tratar de hacer y siempre va a actuar a la mala. Israel desechó el bien, dice: enemigo lo perseguirá. Entonces, por desestimar, por no apreciar la obediencia, que es algo bueno para Israel, que es algo bueno para el pueblo, entonces la consecuencia es que el enemigo va a causar estragos en su vida. Versículo 4 dice: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes,
mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. De su propia plata y de su propio oro hicieron ídolos. Sin embargo, habían tenido instrucciones claras de parte de Dios. Todos nosotros conocemos que Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto, fue llevado al desierto, y en el desierto lo primero que hicieron fue caminar hacia la zona de Horeb, hacia el monte Sinaí, y que en el monte Sinaí Dios le dio a Moisés, antes que toda la ley, le dio los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Entre los 10 mandamientos, los primeros mandamientos eran claves con respecto a la relación del ser humano con Dios. Y ustedes conocen, ¿no? El primer mandamiento... Esos son los 10 mandamientos que nos enseñaron en el colegio. Pero está bien que lo haya mencionado porque ahora nos va a servir para comentarlo. En Éxodo capítulo 20, si vamos a Éxodo capítulo 20 y vemos la lista de los 10 mandamientos, vamos a ver que el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni las adorarás. Entonces, la instrucción clara de Dios a su pueblo y a los seres humanos era: no tendrás otros dioses. Aparte de mí, delante de mí no tendrás otros dioses. No endiosarás a nada ni a nadie. Y aparte de no endiosar a nada ni a nadie, de no tener a nada ni a nadie como algo superior o alguien superior, a alguien a quien recurrir, a alguien en quien poner tu confianza, en quien poner tu fe, a quien rogarle, a quien pedirle, a quien hablarle. Aparte de eso, le dice claramente: no te harás imagen ni ninguna semejanza, de nada. Entonces, y eso lo comentamos siempre que leemos el libro de Éxodo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de nada de lo que está ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces, no puedes hacerte imágenes de ningún tipo. Entonces no podemos tomar fotos a nadie, no podemos hacer cuadros, pinturas, no podemos hacer esculturas. Sí puedes tomar fotos, sí puedes hacer cuadros, sí puedes hacer esculturas. No puedes hacerte imágenes con fines de culto. Ninguna imagen con fines de culto. Ahora, hoy para la escuela dominical que hice la clase de Jesús y los niños y dibujar a Jesús, si no le rindes culto a esa imagen que has dibujado, es otro tema completamente diferente. Una cosa es algo ilustrativo, algo educativo, una foto para recordar a un pariente, cosas artísticas, es una connotación diferente. Pero la instrucción de Dios es clara: no te harás imágenes de nada para fines de culto, para fines de adoración, para fines de poner tu fe y tu confianza. Entonces, esos son los 2 primeros mandamientos de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Sin embargo, cuando a Jesús le preguntaron en el Nuevo Testamento: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús dijo: amar a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Ese es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es parecido: amar a tu prójimo como a ti mismo. Allí están resumidos toda la ley y los profetas. Jesús estaba diciendo que esos 2 mandamientos resumen todo el Antiguo Testamento, resumen toda la ley de Dios. Pero Jesús no estaba diciendo que esos 2 mandamientos reemplazan a los 2 mandamientos de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es una lista de 10 mandamientos y se encuentra en Éxodo 20. Pero, con el paso de los años, en la tradición, reemplazaron los 2 primeros mandamientos y los quitaron. Los quitaron. Y pusieron como primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. No está mal, es cierto que hay que amar a Dios por todas las cosas, pero no es el mandamiento de la lista de los 10 mandamientos. Y luego, de frente saltan a: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Entonces omiten completamente el segundo mandamiento y más bien el 10º mandamiento lo duplican. Dicen: no tendrás pensamientos impuros y no codiciarás los bienes ajenos. Entonces duplican el 10º mandamiento y así completan la lista. ¿Por qué han hecho eso en la tradición? ¿Y por qué hacen eso en los colegios? ¿Y por qué desde chiquitos nos enseñan esta lista cambiada de 10 mandamientos? Hay un propósito detrás de esto, un propósito espiritual: que ignoremos lo que Dios quiere que sepamos. Dios quiere que sepamos y no que ignoremos, no que seamos engañados.
Desgraciadamente hemos sido engañados y nuestros niños siguen siendo engañados muchas veces en los colegios con educación tradicional. No es que está mal, está muy bien amar a Dios sobre todas las cosas, es lo más importante, amar a tu prójimo como a ti mismo, pero en la lista de los 10 mandamientos, en la lista que está en Éxodo capítulo 20, y es bueno que lo recordemos y es bueno que lo enseñemos a los demás. Yo comentaba como una cosa graciosa, porque los días miércoles estamos compartiendo una clase de libro de Éxodo en el Instituto Bíblico. En mi casa acá en Surco hay una Biblia grande, de esas las típicas pues, que se ponen en la sala, ¿no? Entonces ahí hay una mesita donde está esa Biblia grande, yo siempre la dejo abierta en Éxodo 20 y después paso por ahí y la encuentro cerrada. Vuelvo a pasar otro día y la vuelvo a abrir en Éxodo 20. Y después de 3 veces que la encontré cerrada, ya ahora la abro y la pongo con resaltador. La parte del primer mandamiento, el segundo mandamiento, con resaltador. Bueno, por si acaso. Para que sepamos, para que no ignoremos, para que conozcamos cuál es la verdad de Dios. El problema con Israel era ese, que había recibido la instrucción de Dios de no tener dioses ajenos y de no hacerse imágenes ni nada, y sin embargo habían tomado plata, oro u otras cosas para hacerse sus propios dioses, para hacerse sus propios ídolos. Y eso era abominable ante Dios y Dios no lo aceptaba y no lo permitía. Dios no acepta cosas mezcladas. Dios no acepta cosas a nuestra manera, tiene que ser a su manera. Y continuamos con Oseas 8, versículos 5 y 6. Y le dice Dios a Israel: tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también y artífice lo hizo, no es Dios. Por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. ¿Por qué hace esta mención al becerro? Nosotros conocemos la historia de Éxodo, la película Los 10 Mandamientos, El Príncipe de Egipto, o las historias que nos han contado desde chiquitos, y que el pueblo de Israel, cuando Moisés estaba en el monte recibiendo los mandamientos, el pueblo cayó en desenfreno y se fabricaron un ídolo, se fabricaron un becerro de oro. Pero la cosa no quedó ahí. Bueno, conocemos la historia. Moisés bajó del monte, rompió las tablas, resonó al pueblo, deshizo en añicos el becerro, cayó un castigo de Dios hacia varios de la población, y luego recibieron una nueva oportunidad. Pero con el paso de los años, el pueblo de Israel se convirtió en un reino unificado durante los reinos de Saúl y David y Salomón. Pero después de Salomón, con el hijo de Salomón que se llamaba Roboam, el reino se partió en dos. Se partió en dos y se quedó el reino del norte, que se siguió llamando Israel, y el reino del sur, que se llamaba Judá. En el reino del norte salió un gobernante que se llamó Jeroboam. Y Jeroboam, en su afán por conservar el poder, Jeroboam sabía que todos los israelitas de todas partes de Israel, incluidos los del norte y los del sur, todos peregrinaban hacia Jerusalén en las épocas de las fiestas que Dios había instruido en su palabra: la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de Pentecostés. Durante esas fiestas todo el pueblo de todo Israel peregrinaba a Jerusalén para esas festividades, y Jerusalén era la capital del reino del sur. Entonces Jeroboam dijo: si todos peregrinan hacia Jerusalén, su corazón se va a inclinar por el rey del sur y se van a apartar de mí y después me van a querer matar. Tenemos que idear algo para que no vayan a Jerusalén. Y se reunió en consejo con sus consejeros, con sus príncipes, y tomaron una decisión: vamos a hacernos nuevos dioses y vamos a establecer nuevas capitales. Entonces hicieron 2 becerros de oro de fundición, 2 nuevos becerros, y le dijeron a Israel: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Las mismas palabras que hubieron en Éxodo cuando cometieron el error del becerro de oro. Y pusieron un becerro en Betel, una ciudad en Israel que era tan importante porque era esa ciudad donde Jacob había tenido un sueño con una escalera al cielo y ángeles subiendo y bajando, y decía: esta es casa de Dios y puerta del cielo. Y después, por el Evangelio de Juan, supimos que esa escalera al cielo es Jesucristo mismo. Por medio de él llegamos al cielo. En Betel, ahí puso un becerro de oro,
y otro becerro de oro en la parte más al norte de Israel, en la zona de la tribu de Dan. Entonces, en 2 sitios estratégicos puso los becerros y estableció varios lugares de adoración y empezó a levantar sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, que no eran de la orden de Aarón, no eran sacerdotes levantados por Dios. Levantaron su propia religión, sus propios sacerdotes, sus propios ídolos, sus propios dioses, y mantuvieron una mezcolanza de Jehová con becerros de oro, y además de absorber idolatría y prácticas paganas de los pueblos que habían alrededor. Todo eso sucedió. Entonces, todo eso los llevó poco a poco a la ruina, los fue llevando a la ruina, porque ya no confiaban en el creador de todo el universo, sino que confiaban en estas estatuas de oro hechas por ellos mismos. Y Dios les dice y les recrimina: todo eso va a ser destruido. Se encendió mi enojo contra ellos, dice Dios, hasta, en el versículo 5, hasta que no pudieron alcanzar purificación. Es que, ¿qué sucede? El ser humano, cuando se obstina en pecar, siempre Dios da oportunidad y da oportunidad y da oportunidad. Pero Dios, que es omnisciente y que lo sabe todo, sabe cuando hay un punto de no retorno. Sabe cuando el corazón ya se cerró tanto, se endureció tanto y llegó a tal punto que ya no se va a arrepentir, que ya no va a mejorar, que ya no va a cambiar. Y a veces llega esa circunstancia, entonces el ser humano ya sufre las consecuencias en forma total, como sucedió con Israel, porque Israel posteriormente fue arrasada por el enemigo y no hubo quien detuviera eso. Versículo 7. Oseas 8:7 dice: porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciese, extraños la comerán. En la Biblia se nos habla acerca de una ley espiritual, todos la conocemos bien, la ley de la siembra y la cosecha, la ley de que sufrimos las consecuencias de lo que hacemos, pero también gozamos de las bendiciones si es que sembramos en las cosas espirituales. Eso se encuentra en Gálatas, no quiero parafrasear tampoco. Vamos a Gálatas capítulo 6, un ratito, en el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, ¿para qué queremos sembrar? ¿Para las cosas carnales? ¿Para desobediencia a Dios? ¿Para idolatría? ¿Para las cosas que no le gustan a Dios? ¿O queremos sembrar en todas aquellas cosas que sí le agradan a Dios? En las cosas espirituales, en las cosas que edifican, en las cosas que son buenas, en las cosas que van a traer bendición para nosotros. Es nuestra decisión también. Pero Dios, dice la palabra, no puede ser burlado. Es decir, si sembramos para las cosas de la carne, vamos a cosechar corrupción. Pero si sembramos para las cosas del Espíritu, vamos a tener un premio, vamos a tener consecuencias buenas. Obviamente que nosotros sabemos lo que queremos escoger, ¿no? ¿Para qué queremos sembrar? ¿Para la carne o para el Espíritu? Entonces dice: sembraron viento, cosecharán torbellino. Van a tener unas consecuencias fuertes de las cosas que están sembrando. Oseas 8:8: devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Cuando Israel estaba como reino, muchas veces fue amenazado por diferentes enemigos. Y cuando era amenazado por enemigos, en lugar de recurrir a su creador, lo que buscaban era juntar dinero para buscar que otro reino les ayude. Si Egipto les amenazaba, entonces juntaban dinero y le llevaban dinero al rey de Asiria para que Asiria los protegiera. Pero ese hecho de buscar protección en Asiria jugó en contra de ellos mismos, porque Asiria vio lo desprotegidos que estaban y finalmente fue Asiria el que los conquistó. Le salió el tiro por la culata y le salió todo mal. Y acá menciona en el versículo 9 que fue como asno montés. Nosotros conocemos que siempre se habla acerca de la terquedad de los burritos. Este pata es terco como una mula. ¿Han escuchado decir eso?
hay ciertas vehemencias que pueden ser buenas, pero la terquedad y la obstinación con respecto al pecado y respecto a la desobediencia a Dios, eso es nefasto para la vida de todo ser humano. Y Dios lo que nos dice es: no seas terco y obstinado con las cosas que te van a hacer daño a ti mismo. Y el pecado siempre es terco, el pecado siempre es obstinado. Quiero contarles una historia que es triste, es de la vida real. Había hace unos años atrás un hombre en Canadá, un hombre millonario. No era multimillonario, pero sí tenía una fortuna considerable. Aproximadamente tenía una fortuna de 22 millones de dólares y que la había hecho en base a poner varias casas de reposo para personas mayores. Había hecho de eso un negocio rentable. Y este hombre era miembro de una iglesia cristiana, asistía a la iglesia todos los domingos y obviamente que fue amasando fortuna y daba diezmos importantes y ofrendas importantes a su iglesia. Daba alrededor de $200,000 anuales a su iglesia. En su iglesia estaban felices con sus donaciones. Esto lo vi en un reportaje, una crónica realizada en televisión, pero una crónica realizada en un programa que no era cristiano, un programa mundano, por la peculiaridad de este caso. Este hombre, con toda su fortuna y asistiendo a la iglesia y todo, tenía una esposa temerosa de Dios, creyente, y tenía sus hijos, pero el hombre empezó a caer en pecado, y empezó a gustarle ir a frecuentar lugares nocturnos y empezar a pervertirse con mujeres y hacerlo cada vez más seguido. Y no solamente hacer eso, sino que en ese ambiente cayó también en el vicio de la cocaína. Y se metía en cocaína, mujeres, y era una persona que no era un jovencito tampoco. Pero los domingos iba a la iglesia. Y siempre daba sus donaciones a la iglesia. Pero tenía esta doble vida. Cada cierto tiempo le venía el remordimiento. Y cuando le venía el remordimiento le confesaba a su esposa. Y su esposa, muy buena, lo perdonaba. Lo perdonaba con las ansias de que se arrepintiera, ¿no? Pero el hombre al poco tiempo volvía a las andadas. Volvía a las andadas y seguía en esto. Y tanto se pervertía y una vida tan desordenada, más la cocaína y todo, que le dio un derrame cerebral. Le dio un derrame cerebral y fue a parar al hospital. El narrador, que no era un creyente cristiano, decía: quizá haya sido esa una oportunidad que le dio Dios para que cambie sus caminos, pero lo decía en tono sarcástico. El hombre en el hospital se recuperó y salió del hospital. ¿Y qué creen? Volvió a lo mismo. Entonces, cuando le siguió confesando a su esposa, llegó un momento en que su esposa dijo: ya no más. Y le hizo a su esposo confesarle quién era el que le vendía la droga, a qué lugares iba, todo. Entonces la esposa fue personalmente a amenazar al traficante que le vendía la droga y todo. Entonces, el traficante le contó al esposo y el esposo veía que su mujer se convirtió en un impedimento para él llevar la vida desordenada que tenía. Entonces el esposo aseguró a su esposa por algunos millones de dólares, un seguro de vida por algunos millones de dólares, y después de un tiempo planificó un asesinato hacia su esposa. Planificó, y por medio del narcotraficante contrataron un sicario. Y el plan era que un día iban a salir él con su esposa yendo al aeropuerto a recoger a un sobrino. Especialmente hizo que un sobrino viniera a visitarles. Entonces, en el camino al aeropuerto van y había un carro estacionado con un hombre que tenía problemas mecánicos en su auto, porque estaba reparando como se le había plantado el carro. Entonces, el señor con su esposa se detiene como para ayudar, pero en lo que se detiene para ayudar justo también para un carro de policía. Entonces, no pasa nada y se van. Y se van al aeropuerto y recogen al sobrino. Y después de que en el aeropuerto recogen al sobrino, vuelven a regresar para regresarse en su casa, y de nuevo en la carretera estaba este carro con este hombre tratando de arreglar, y ahí se detiene de nuevo. Y la esposa le dice: ¿pero para qué te detienes? ¿Ya para qué le vas a ayudar si ya viene la policía? Igual se detuvo: no, es que a mí me gusta ayudar. Se detuvo, y el hombre que estaba tratando de arreglar su carro finge ser un asaltante, la baja a la mujer del carro, y la mujer se da cuenta de las circunstancias y dice: no, al esposo, no, así no, de esta manera no. Y el sicario la va llevando, pero lo va mirando el hombre. El sicario va mirando al hombre como diciéndole: ¿qué hago? Porque la esposa clamaba por misericordia, ¿no? Clemencia. Y el señor se quedaba calladito mirando nomás, mientras el sicario la seguía llevando,
El sicario con el arma, hasta que el sicario agarra y le dice al hombre en voz alta, le dice, tú eres el que deberías estar acá. Y y la mata a la esposa. La mata a la esposa y entonces queda la esposa muerta ahí, se va el sicario, todo. Estaba el sobrino como un testigo de que había sido un asalto. Viene la policía y declaran que fue un asalto y todo, pero ante tantas inconsistencias, la policía dudó de que fuera un asalto, en la forma por qué mató a la esposa y no lo mató a otro y una serie de cosas. Y al final terminaron, por los vínculos y las amistades, terminaron atrapando al narcotraficante, al sicario, todos confesaron y el hombre se fue preso. Y en prisión el hombre murió de un paro cardíaco. Y entonces, y el narrador en varias oportunidades decía, ¿y esta no habrá sido una nueva oportunidad que le dio Dios para que se arrepienta? Y cuando paró en la carretera y se encontraron con la policía y no pudieron asesinar a la esposa en ese momento y se fue hacia el aeropuerto, y no habrá sido eso una oportunidad para que se arrepienta, y de verdad, una última oportunidad, reacciona, no haga lo que piensas hacer. Pero el que quiere pecar no quiere que nada se lo ponga, no quiere que nadie le impida su pecado. Y a veces cuando alguien o algo se le impide, se quiere interponer su pecado, entonces lo sacan del camino, Porque el pecado es así, obstinado y es terco, y las consecuencias después son nefastas para un hombre que asistía a una iglesia cristiana durante años, que de repente en algún momento dijo que le entregaba su corazón a Cristo y que recibía a Jesús como Señor y Salvador. Es un caso de la vida real. Muchos casos suceden, casos cercanos, he conocido de amistades que se acercaron a Cristo, que se acercaron a Dios, pero regresaron a sus vicios y que murieron en un cuarto de hostal con una sobredosis de cocaína. Y son historias tristes, realmente de lamentar, porque el pecado es obstinado, busca seguir en lo mismo y seguir en lo mismo cuando Dios te da oportunidades. ¿Sabes qué debemos hacer cuando Dios nos da oportunidades? Cógete fuerte y no te sueltes de la oportunidad que te da Dios. En el Nuevo Testamento se nos dice que nunca seremos tentados más allá de nuestras fuerzas y que Dios junto con la tentación nos va a dar la salida. Pero el pecado es terco, es obstinado, como un asno montés. Le está diciendo a Israel, no seas terco, no seas obstinado. No queremos ser obstinados nosotros. Queremos reaccionar y darnos cuenta de las oportunidades que nos da Dios para reaccionar y transmitirle eso también a las demás personas. Entonces, versículo 9, versículo 10 de Oseas capítulo 8. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Se supone que los altares son lugares para acercarse a Dios, no para pecar. Pero las prácticas religiosas de Israel antiguo muchas veces estaban vinculadas con actos inmorales, orgías y cosas horribles que no agradaban a Dios. Entonces no se puede decir todas las religiones agradan a Dios. No importa en qué creas, con tal que creas en algo. No, porque si cada uno practica lo que quiere y como quiere, caen desviaciones que no son agradables a Dios. Versículo 12. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Dios amaba tanto a Israel que a través de Israel les dio su palabra, les dio su consejo, les dio advertencias en forma amorosa, palabras con las cuales podían conocer a Dios y conocer la voluntad de Dios. Dice eso en el versículo 12, ¿no? Les escribí las grandezas de mi ley, porque la ley de Dios es buena, la ley de Dios alimenta el alma, la ley de Dios es para el bienestar del ser humano. En la palabra de Dios está el secreto del bienestar y del éxito y de la realización del ser humano. En la palabra de Dios encontramos todo lo que necesitamos saber para poder restablecer nuestra relación con Dios, todo lo que necesitamos saber para poder agradar a Dios, todo lo que necesitamos saber para tener comunión con Dios y para tener una vida que agrade a Dios. Todo está en su palabra. Su palabra no es algo gravoso, no es algo para aplastarnos, al revés, es para liberarnos, es para que conozcamos la verdad. Y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres. No es para esclavizar. Lo contrario es para esclavizar. Ignorar la verdad es para esclavizar. Cuando te cambian los versículos y te sacan un versículo de acá para que no sepas, eso es esclavizar. Pero
dice que les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Es decir, la palabra de Dios se volvió una rareza para los israelitas del año 750 años antes de Cristo. Y puede hacernos recordar mucho a la generación de nuestros tiempos, porque cuando compartimos muchas veces con nuestras familias o con nuestras amistades de que hemos estado leyendo la Biblia, nos miran como bichos raros. ¿Qué? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Qué te pasa? ¿Qué te han hecho? Oye, qué raro te has vuelto. ¿Qué? ¿Se reúnen para leer la Biblia? Oye, les están lavando el cerebro. Cuidado, están cayendo en fanatismo. Entonces, ven la palabra de Dios como algo extraño, como algo raro, como algo fuera de lo común, algo excéntrico. En cierto modo sí es extraño, porque no todos quieren buscar a Dios. Dios da su verdad, pero las personas prefieren vivir en oscuridad. Y el que quiere vivir en oscuridad no quiere acercarse a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios le reprende. La palabra de Dios choca con los estilos de vida pecaminosos, con los estilos de vida que no agradan a Dios. Pero la palabra de Dios no es algo para que esté oculto, como nos enseñaron cuando éramos chiquitos o de repente generaciones atrás, cuando nos decían que la palabra de Dios o que la Biblia no era para que la leamos, que la Biblia tenía que ser interpretada por otros para que después nos lo digan a nosotros. Y no es así, es al revés. La palabra de Dios dice, bienaventurado el que la lee, el que la escucha, el que la obedece, ¿no? Versículos 13 y 14, y ya vamos a terminar, qué rápido. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, no los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Qué triste es salir de una situación de esclavitud para después volver a una situación de esclavitud. Y peor todavía, ¿no? El pueblo de Israel fue liberado de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y sin embargo por su obstinación, por su pecado, por su maldad, por su idolatría, por darle espalda a Dios, van a volver a esa esclavitud. Dirán, pero Israel no volvió a Egipto. En cierto sentido sí, porque fueron esclavizados por todos los demás pueblos. Entonces volvieron a una esclavitud similar a la esclavitud que tuvieron en Egipto. Pero más adelante, cuando Babilonia conquistó a Judá, muchos de los judíos que quedaron huyeron a Egipto y se refugiaron en Egipto para tener un estilo de vida paupérrimo, pero hasta ahí fueron alcanzados. Entonces, en el sentido espiritual, Dios quiere liberar a los seres humanos. Los seres humanos estamos en esclavitud del pecado por naturaleza, desde que nacemos, por el pecado original y porque hay naturaleza pecaminosa en nosotros. Es la corriente del mundo que está bajo el príncipe de este mundo. Entonces, por naturaleza estamos esclavizados. Pero vino el Hijo de Dios para darnos libertad, para que tengamos vida y vida en abundancia. No para esclavizarnos, sino todo lo contrario, para liberarnos de la vida de pecado y de las consecuencias del pecado. Y Jesús nos ofrece su salvación, para que si reconocemos a Jesucristo como Señor y como Salvador, tengamos esta vida libre en Cristo. Y muchas personas aceptan a Jesús como Señor y Salvador. Pero es triste cuando estando en los caminos del Señor, volvemos a mirar para atrás hacia aquellas cosas que nos esclavizaban. Vicios, debilidades y pecado que nos esclavizaban. Entonces debemos pensar en que si en nuestra vida hay alguna cosa, alguna debilidad, algún problema, alguna cosa cualquiera, que nos lleve hacia atrás, que nos lleve a esa situación de esclavitud, no queremos eso, ya no queremos volver a Egipto, no queremos volver a la esclavitud que teníamos antes. No hay nada bueno que podamos tener en aquellas cosas que hemos dejado atrás, cosas de las cuales nos avergonzábamos, cosas en las cuales sentíamos que nuestra vida era infructuosa, porque estábamos lejos de Dios. El Señor nos ha librado, ya no debemos volver hacia atrás. Entonces, debemos pedirle ayuda al Señor, mirar para adelante y no permitir ya que nada nos esclavice, a caminar una vida libre en Cristo. Y terminamos con el versículo 14. Dice, olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Olvidó Israel a su hacedor. El hacedor, él sí es Dios. Los ídolos creados, esos no son Dios. Ningún ser humano, por más bueno que sea,
Ningún ser humano es Dios. Ningún ser angelical ni celestial tampoco es Dios, para que le rindamos pleitesía, para que le rindamos adoración o veneración. Solo el Hacedor, solo el Creador del universo, solo el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, solo Él es Dios. El único que merece que le rindamos pleitesía, el único que merece adoración y servicio, el único que merece culto, el único en el cual debemos depositar nuestra fe, nuestra confianza, nuestros anhelos, el que debe ser el primero en todo, el que debe ser Dios por sobre todas las cosas, y que no debemos poner absolutamente a nada ni a nadie por encima de Dios. Entonces, para terminar, recordaremos solo que debemos considerar lo bueno que es obedecer a Dios y tenerlo en cuenta en nuestra vida. No vamos a desechar las cosas buenas. Y las cosas buenas son la obediencia a Dios, el guardar su palabra. Debo pensar también y meditar con respecto a las cosas que más anhelo en mi vida. ¿Qué es lo que más anhelo en mi vida? ¿Cuáles son mis más altas metas en mi vida? Esos anhelos que tengo, esas cosas que deseo, ¿son de Dios o no son de Dios? Si no son de Dios, son idolatría. Luego, quiero ser vehemente para las cosas que agraden a Dios, pero no quiero ser vehemente ni terco para obstinarme en algo pecaminoso o en algo que me aleje de Dios. Y finalmente, volcaré todo mi corazón a mi Hacedor, no a ningún ídolo, no a ninguna persona, ni muerta, ni viva, ni a ningún objeto en el cual yo deposite mi fe y mi confianza. Voy a confiar en mi Hacedor. Mi Hacedor es Dios. Los ídolos no son Dios. Amén. Amén. Terminamos con oración. Bendito Señor Dios de todo el universo. Bendito Hacedor nuestro. Padre, tú eres nuestro Creador. Eres tú quien nos hizo con amor. Y eres tú, Señor, quien nos dio esta vida para que podamos de manera voluntaria tener la capacidad de pensar, de razonar y de tomar decisiones. De que podamos optar por lo bueno o por lo malo. De que podamos optar por obedecer o desobedecer. Y tú eres tan bueno, Señor, que nos diste un manual de instrucciones para que si lo seguimos podamos tener una vida próspera que te agrade. Y que aún en medio de circunstancias difíciles, de tribulaciones o de aflicciones, podamos saber de que pronto vamos a estar en tu presencia y que vamos a gozar de todas aquellas buenas cosas que tú nos has prometido. Aún así, Señor, sabemos que durante nuestro tiempo de vida vamos a ser bendecidos si es que tomamos en cuenta tu consejo. Amado Dios, todas estas cosas tristes, horribles que pasaron con Israel, no es para que nosotros despreciemos a Israel, sino es para que aprendamos de ese ejemplo. Ayúdanos, Señor, a tener la inteligencia y el corazón para saber reconocer qué cosa es lo que tú quieres que aprendamos de esta lección, de lo que hemos leído el día de hoy. Obra, Señor, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Padre, ya no queremos volver a Egipto. No queremos caer en nada que te ofenda a ti. No queremos anhelar cosas que no sean de ti. Señor, sabemos que podemos tener sueños y metas en la vida y que hay cosas que podemos anhelar, pero sabemos que todas esas cosas las debemos poner delante de tu presencia, debemos pedir tu consejo y tu consideración a todos esos aspectos. Bendito Dios, guíanos en todo, para que en todo te agrademos a ti. Gracias, Señor, por habernos dado esta libertad en tu Hijo Jesucristo, por habernos dado la posibilidad de estar libres del pecado y de las consecuencias del pecado. Bendito Dios, gracias. Cala fuerte en nuestros corazones con tu palabra, Señor. Te necesitamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.